La risa recorrió la sala de reuniones como metralla. El mayor Derek Thompson golpeó la mesa metálica con la palma de la mano, señalando directamente a la capitana Maya Rodríguez con manifiesto desprecio. ¿En serio me están diciendo que escolta al general Hayes? ¿Una piloto protegiendo a nuestro comandante más condecorado? Se giró hacia sus compañeros de escuadrón, con la voz desbordando teatral incredulidad. Apuesto $100 a que entra en pánico en cuanto aparece un espectro en el radar. Diablos, 200. Probablemente confundirá una bandada de pájaros con cazas enemigos. Maya permaneció inmóvil en la tercera fila, con los ojos marrones fijos en la pantalla táctica mientras la sala estallaba en una cruel diversión. Sus manos permanecieron cruzadas sobre la mesa, aunque sus nudillos estaban blancos por la presión. Otros 23 pilotos llenaban la sala de reuniones, y ni una sola voz salió en su defensa. La coronel Sandra Williams se aclaró la garganta bruscamente, intentando restablecer el orden en lo que se había convertido en un circo. Basta, Thompson. La capitana Rodríguez ha sido seleccionada para esta misión por sus cualificaciones. Claro que sí, coronel, dijo Thompson arrastrando las palabras, sin siquiera intentar ocultar una sonrisa burlona. Estoy seguro de que sus cualificaciones no tuvieron nada que ver con cubrir las cuotas de diversidad, pero cuando la fastidie y haga que maten al general, no digan que no les advertí a todos en esta sala. Se recostó en su silla y se giró para dirigirse directamente a Maya por primera vez. Esto ya no es una escuela de vuelo, princesa. Ahí fuera, a nadie le importan tus sentimientos ni tu igualdad de oportunidades. El combate real requiere pilotos reales. La mirada de Maya se desvió hacia el reloj militar en su muñeca. 14:15 horas. El sol de la tarde se filtraba oblicuamente por las ventanas de la sala de reuniones, proyectando largas sombras sobre los mapas tácticos. En menos de 2 horas, todos los que se reían a su costa se verían obligados a tragarse sus palabras junto con su orgullo. Antes de sumergirme en esta asombrosa historia de combate aéreo, debo preguntar: ¿alguna vez te han subestimado simplemente por ser quien eres? Tal vez en el trabajo, en los deportes o incluso por tu propia familia. Deja un comentario abajo y comparte tu experiencia. Personalmente leo cada uno de ellos, y es increíble cuántos de nosotros hemos enfrentado desafíos similares. Y si las historias sobre desvalidos que demuestran que todos estaban equivocados te inspiran tanto como a mí, por favor, presiona el botón de agradecimiento. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas poderosas historias reales que nos recuerdan a todos que nuestras mayores fortalezas a menudo surgen de los momentos en que nadie cree en nosotros. Gracias por ser parte de esta increíble comunidad. El ritual de inspección previa al vuelo siempre había calmado los nervios de Maya, y hoy no fue la excepción. Se movió alrededor de su F-16 con precisión practicada, revisando cada remache, cada panel, cada sistema crítico, con la minuciosidad de alguien que entendía que la atención al detalle significaba la diferencia entre la vida y la muerte a 30.000 pies. El viejo Jim Martínez, el jefe de tripulación que había estado manteniendo cazas desde Vietnam, observaba su trabajo con admiración apenas disimulada. «Revisas ese avión como si llevaras 20 años volando, capitán», observó, limpiándose el líquido hidráulico de las curtidas manos. La mayoría de los pilotos de tu edad solo le dan una patada a los neumáticos y encienden el fuego. Maya se detuvo en la escalera y miró al veterano mantenedor. «Mi padre me enseñó que respetar a tu avión significa que te respetará cuando sea necesario». Subió a la cabina con movimientos fluidos y precisos. El cuero desgastado del reloj de piloto en su muñeca reflejó la luz al alcanzar los controles, revelando un grabado que decía Thunderlead 1975. Un detalle que Jim notó, pero que descartó sin comentar. El vuelo de Thompson, compuesto por 4 F-16, ya había despegado. Sus postquemadores pintaban rayas naranjas en el cielo mientras realizaban maniobras aerodinámicas innecesarias durante el ascenso. Maya los observó a través de su cabina, negando levemente con la cabeza. «Presumir quema combustible y anuncia tu posición»,
murmuró para sí misma. Una lección aprendida hace mucho tiempo de alguien que comprendió que sobrevivir en combate a menudo implicaba ser invisible hasta el momento del ataque. Se ajustó los avanzados auriculares de aviación con sistema de comunicación táctica integrado. Su tecnología de cancelación de ruido de grado militar, desarrollada originalmente para misiones espaciales de la NASA, ahora es equipo estándar para pilotos de combate que operan en entornos acústicos extremos. Los altavoces especializados de conducción ósea permitían una comunicación nítida incluso en maniobras de 9G, mientras que los sensores biométricos monitoreaban continuamente los niveles de estrés y la saturación de oxígeno del piloto durante operaciones a gran altitud. Mientras el sistema se sincronizaba con la aviónica de su aeronave, Maya notó su frecuencia cardíaca en la pequeña pantalla. 62 latidos por minuto, sorprendentemente baja para alguien a punto de volar una misión de combate. Su rutina de ajuste del asiento habría parecido inusual a cualquiera que la observara de cerca. En lugar de la posición estándar que preferían la mayoría de los pilotos modernos, Maya configuró el ángulo y la distancia de su asiento para que coincidieran con las especificaciones de una generación anterior de cazas, la posición que los pilotos habían usado en los F-4 Phantoms durante la Guerra de Vietnam. Era un detalle sutil que solo alguien con un profundo conocimiento histórico de la aviación de combate reconocería, y que permitía una mejor visibilidad durante ciertas maniobras defensivas que habían caído en el olvido en la era del combate más allá del alcance visual. El despegue fue perfecto. Su F-16 despegó de la pista con una economía de movimientos que hablaba de miles de horas de memoria muscular. Se unió a la formación de escolta alrededor del transporte C-130 del general Hayes, tomando posición a estribor con una precisión que hacía que el otro avión pareciera estar volando en comparación. El enorme transporte avanzaba pesadamente a 20.000 pies. Sus 4 turbohélices surcaban el cielo vespertino mientras se dirigía al noreste, hacia la región fronteriza con Siria. La voz de Thompson resonó por la radio con la previsible arrogancia. «Princesa, intenta no chocar con el general. No nos gustaría perderte por estupidez en lugar de por acción enemiga». El comentario provocó risas entre sus compañeros de ala. Su falta de disciplina por radio era una clara indicación de lo poco que respetaban a su compañero piloto. Maya mantuvo silencio de radio, ajustando su posición con precisión microscópica para mantener una distancia óptima entre sus escoltas. Su radar barrió el cielo en arcos medidos. Y notó algo que los demás habían pasado por alto. Retornos intermitentes en el límite del rango de detección, demasiado débiles para activar alertas automáticas, pero siguiendo un patrón que reconoció al estudiar los registros históricos de enfrentamientos. Los retornos fantasma aparecían y desaparecían de una forma que sugería que alguien estaba probando la cobertura de su radar, buscando puntos débiles. El primer contacto sólido se produjo a las 14:43 horas, exactamente a los 28 minutos de vuelo. 6 aeronaves se acercaban desde el noreste, a una altitud de 25.000 pies, a una velocidad de 600 nudos y en aumento. El receptor de alerta de radar los clasificó de inmediato como Fulcros MiG-29, la distintiva señal de radar inconfundible para cualquiera que hubiera estudiado reconocimiento de amenazas. Pero había algo en su formación que a Maya se le aceleró el pulso. No por miedo, sino por reconocerlo. Vuelo Viper. Vuelo Viper. La voz del controlador de la VAX transmitía una urgencia controlada. Múltiples bandidos con rumbo 04540 mi y conteo directo. 6, repito, 6 aeronaves hostiles acercándose a su posición. La situación táctica acababa de transformarse de una escolta rutinaria a un posible combate, y el enemigo había elegido el momento perfecto. La formación de escolta se encontraba a la máxima distancia de la cobertura aérea amiga, con las montañas al sur limitando las rutas de escape. La reacción de Thompson fue previsiblemente agresiva y poco meditada. Expansión de combate de vuelo Viper. 2 y 3. Conmigo, nos enfrentaremos de frente. 4. Cuida el transporte. Su voz transmitía la emoción de alguien que se había entrenado para este momento, pero nunca lo había experimentado.
La bravuconería de una confianza inexperta ante su primer desafío real. Maya observó cómo los tres F-16 se separaban del transporte, acelerando hacia la amenaza entrante con los postquemadores encendidos. Era justo lo que la formación enemiga quería: alejar a la mayor parte de la escolta y dejar el transporte vulnerable. Encendió la radio por primera vez desde el despegue. Ghost 4 manteniendo la posición de escolta con Sander 1. Su uso del antiguo indicativo táctico fantasma en lugar de víbora fue sutil pero deliberado, una señal que cualquiera que monitoreara la frecuencia comprendería si conociera su historial. La formación enemiga se dividió con precisión experta a medida que el vuelo de Thompson se acercaba. Dos MiG continuaron en línea recta mientras 4 se separaban en parejas perfectamente coordinadas. Maya reconoció la maniobra al instante. Se llamaba nido de cobra, una táctica de la era soviética diseñada para envolver y destruir a oponentes agresivos que se lanzaban al combate sin pensar. Thompson y sus compañeros volaron directamente hacia la trampa, disolviéndose su formación en combates aéreos individuales a los pocos segundos de la fusión. Mientras el vuelo de Thompson se enredaba en una confusión de misiles y contramedidas, dos MiG rodearon la zona de combate en un amplio arco, aprovechando la distracción para acercarse al transporte desde su punto ciego bajo la cola. Maya ya lo esperaba. Era la lógica explotación del error de la escolta. Ya había posicionado su F-16 para interceptarlo, ascendiendo a 9.000 metros, donde la atmósfera más enrarecida otorgaría a sus misiles el máximo alcance. La maniobra defensiva de rueda que ejecutó a continuación no se había enseñado en el entrenamiento de la Fuerza Aérea durante 30 años. Era una táctica de la época de Vietnam diseñada para combates a corta distancia, pero Maya la había adaptado para el combate moderno más allá del alcance visual. Al volar un patrón específico que creaba múltiples retornos falsos en el radar enemigo, podía ocultar su posición real mientras mantenía una clara solución de tiro. El primer piloto de MiG nunca vio el misil AMRAAM que destruyó su avión. El arma impactó justo detrás de la cabina en una brillante bola de fuego que esparció escombros ardientes por 8 kilómetros de cielo. La voz de Thompson se abrió paso entre la cháchara de la radio, sin aliento y tensa por las fuerzas G. Disparo afortunado, Rodríguez, no te engreas. Incluso en medio de su propia lucha a vida o muerte, no pudo resistirse a restarle importancia a su éxito. Pero Maya ya estaba concentrada en el segundo MiG, que había reconocido la amenaza y ahora intentaba acercarse al alcance visual, donde su superior maniobrabilidad podría proporcionar una ventaja. El piloto enemigo era hábil, Maya tuvo que admitirlo. Él zigzagueó y zigzagueó por el cielo, lanzando bengalas y señuelos en ráfagas cuidadosamente sincronizadas mientras intentaba obligarla a un combate en giro. Pero Maya había estudiado cada enfrentamiento de los últimos 40 años y reconocía sus patrones. Cuando él realizó un tonel de alta gravedad, ella estaba lista. En lugar de seguirlo en la maniobra como él esperaba, realizó lo que los pilotos de caza llamaban un yo-yo alto-bajo. Usando la dimensión vertical para mantener su energía mientras se preparaba para disparar, el segundo MiG explotó en una lluvia de aluminio y fuego. El piloto se eyectó justo antes del impacto. Al desplegarse su paracaídas, Maya lo oyó transmitir en la frecuencia de emergencia en un inglés con acento. Ghost. Soy Ghost. ¿Cómo está Ghost aquí? El pánico en su voz indicaba que sabía exactamente contra quién estaba luchando, incluso si todos los demás permanecían ajenos. El general Hayes había estado monitoreando el combate desde la estación de sistemas defensivos del C-130, y sus ojos expertos habían captado algo que los demás pasaron por alto. A través del pequeño monitor que mostraba el avión de Ma, pudo ver sus manos en los controles durante un breve instante de vuelo nivelado. En su muñeca izquierda, parcialmente visible bajo la manga de su traje de vuelo, había una distintiva cicatriz que parecía un águila estilizada, una marca que solo había visto una vez, hacía 20 años, en un piloto legendario conocido simplemente como Sander Lead. La situación táctica se deterioró rápidamente. Mientras Maya había eliminado la amenaza inmediata al transporte,
El vuelo de Thompson estaba siendo sistemáticamente destrozado por los MiG restantes. El F-16 de su compañero había sufrido daños y dejaba una estela de humo, regresando lentamente a territorio amigo. Thompson estaba a la defensiva, consumiendo combustible y contramedidas a un ritmo alarmante mientras intentaba mantener a 2 MiG a raya. Solo su número 3 seguía en plena capacidad de combate, pero estaba demasiado concentrado en su propia supervivencia como para brindarse apoyo mutuo. Fue entonces cuando Maya percibió la verdadera amenaza. Una batería de misiles tierra-aire que acababa de entrar en funcionamiento. Su radar de adquisición mostraba el C-130 dañado. El oficial de guerra electrónica del transporte informó de múltiples misiles fijados y la voz del general Hayes llegó por el intercomunicador con una calma forzada. El Sander 1 está recibiendo fuego. Múltiples misiles SAM se aproximaban, iniciando el descenso de emergencia y las contramedidas. El C-130 se lanzó en picado hacia la cubierta, con sus 4 motores al límite mientras los pilotos forzaban el transporte más allá de su capacidad operativa normal. Chaff y bengalas se extendían tras la aeronave como fuegos artificiales mortales. Pero Maya pudo ver en su radar que al menos un misil seguía en la trayectoria. Tomó una decisión instantánea que habría merecido un juicio en circunstancias normales. Abandonó su posición de escolta para atacar directamente el sitio SAM. Durante las intensas maniobras de combate, el traje de vuelo de Maya se integró con sistemas avanzados de regulación de presión que utilizaban tecnología médica aeroespacial para evitar la pérdida de conciencia inducida por el bloqueo de la gravedad, G-LOC, y la G-Force. Las prendas de compresión especializadas contenían cámaras de aire controladas por microprocesador que ajustaban automáticamente las zonas de presión según las lecturas de la G-Force en tiempo real, mientras que los canales de refrigeración integrados circulaban fluido termorregulado para mantener una temperatura corporal óptima durante el estrés físico extremo. El sistema la mantuvo consciente y funcional mientras aplicaba 9G en un ataque en picado contra la batería de misiles. Su ametrallamiento fue una obra maestra de vuelo de precisión. Los proyectiles de cañón de 20 milímetros recorrieron el emplazamiento del SAM en perfecta secuencia, destruyendo primero el vehículo radar, luego el puesto de mando y finalmente los propios lanzamisiles. Cada ráfaga estaba calculada para causar el máximo daño al equipo y minimizar las bajas, un nivel de precisión que requería no solo habilidad, sino una comprensión casi sobrenatural de los efectos de las armas. Pero el daño ya estaba hecho. El C-130 había recibido impactos de cañones enemigos durante sus maniobras evasivas, y su segundo motor salía humo. Los pilotos reportaron fallas hidráulicas y daños en el sistema de navegación. Sus opciones se reducían rápidamente a medida que el terreno montañoso limitaba los puntos de aterrizaje disponibles. La voz del general Hayes se escuchó en la frecuencia de emergencia. Trueno 1 declarando emergencia. Necesitamos aterrizar ahora. El único punto disponible es la autopista 7. Sigue la cuadrícula. Maya abrió su pantalla táctica y sintió que se le helaba la sangre. La autopista 7 era un tramo de carretera abandonada en el valle. Técnicamente lo suficientemente largo para un aterrizaje de emergencia del C-130, pero rodeado de territorio hostil. Los informes de inteligencia indicaban que había al menos una compañía de fuerzas enemigas en la zona equipadas con armas y vehículos pesados. Aterrizar allí significaría ser capturado o morir. La voz de Thompson, aguda por el estrés y el miedo, la interrumpió. Misiones frustradas. Regreso inmediato. Todos los aviones regresaron a la base. No hay nada más que podamos hacer. Su vuelo de 3 se había reducido a 2 cazas averiados que regresaban a casa. Su bravuconería se evaporaba ante el combate real. Maya observó el C-130 descender hacia la carretera. Una estela de humo marcaba su trayectoria como un faro para cada unidad enemiga en la zona. En las pantallas de su cabina, ya podía ver vehículos moviéndose para interceptarlos, al menos 50 soldados enemigos y 3 jeeps armados convergiendo en el lugar de aterrizaje. El general Hayes y su tripulación serían capturados a los pocos minutos de aterrizar.
Y Thompson tenía razón en una cosa. El pensamiento convencional decía que un solo F-16 no podía hacer nada contra las fuerzas terrestres en terreno cercano. Pero Maya Rodríguez nunca había sido de las que pensaban de forma convencional. Encendió su radio con absoluta calma. El Viperlet Sander 1 sigue necesitando cobertura. El Ghost 4 va a dar apoyo terrestre. La decisión que acababa de anunciar se alejaba tanto de los procedimientos normales que Thompson dejó de transmitir durante varios segundos. Su cerebro era incapaz de procesar lo que acababa de oír. Cuando finalmente respondió, su voz había perdido toda pretensión de superioridad. Rodríguez, eso es imposible. No se puede brindar apoyo aéreo cercano en una situación de captura. Serás derribado o... Su voz se apagó, incapaz de articular la absoluta locura de lo que proponía. Maya ya se dirigía en picado hacia el valle, con los motores de su F-16 rugiendo mientras empujaba la aeronave hacia la zona donde pocos pilotos se atrevían a operar. Thompson, dijo en voz baja, a veces imposible es solo otra palabra para necesario. Y, por cierto, mi padre me dijo una vez algo que deberías recordar. El piloto más peligroso no es el que sigue todas las reglas. Es el que sabe exactamente cuándo romperlas. La carretera abandonada se extendía bajo ella como una cinta gris a través del valle desértico. El C-130 dañado en aproximación final con fuerzas enemigas acercándose desde 3 direcciones. En aproximadamente 60 segundos, el general Hayes estaría en tierra y rodeado. Maya tenía menos de un minuto para idear y ejecutar un plan que lo salvara de ser capturado, usando un caza F-16 de maneras que sus diseñadores nunca habían imaginado. Sonrió sombríamente bajo su máscara de oxígeno, recordando otra muestra de la sabiduría de su padre. Cuando te superan en número y armamento, no luchas limpio, luchas inteligentemente. Y si creen que estás lo suficientemente loco como para intentar lo imposible, ya están medio derrotados. El fantasma estaba a punto de mostrarles a todos exactamente lo que eso significaba. El primer ametrallamiento llegó tan bajo, que los soldados enemigos podían ver los ojos de Maya a través de su visor. Recorrió sus posiciones a 60 metros. El cañón del F-16 apuntaba con precisión a vehículos y armas pesadas, dejando al personal intacto. El impacto psicológico fue inmediato. Los soldados se pusieron a cubierto, convencidos de que estaban siendo atacados por todo un escuadrón. Las ametralladoras montadas en los jeeps explotaron en una lluvia de chispas, y su munición se descompuso en espectaculares cadenas de explosiones secundarias. Maya frenó bruscamente, ascendiendo verticalmente para evitar las paredes del cañón. Mientras evaluaba la situación táctica, el C-130 había aterrizado con éxito, aprovechando cada centímetro de la carretera abandonada para detenerse a solo 50 metros de un paso elevado derrumbado. El general Hayes y su equipo de seguridad ya estaban desplegándose desde el avión, pero lo superaban en número 10-1 y no tenían a dónde escapar. Fue entonces cuando la voz del coronel Williams interrumpió la conversación por radio, con un tono de repentino reconocimiento. Rodríguez, tu estilo de vuelo, esa rueda defensiva, la precisión. Dios mío, eres la hija de Sander Lead, ¿verdad? Maya no respondió. Se concentró por completo en la imposible tarea que le aguardaba. Había identificado un tramo de 800 metros de autopista relativamente recta, apenas suficiente para el aterrizaje de un F-16 si todo salía a la perfección. La aproximación requeriría sortear cables eléctricos, evitar escombros y aterrizar en el punto exacto donde la superficie de la carretera pudiera soportar 13.600 kilogramos de un caza a 150 nudos. La voz de Thompson sonó con incredulidad. No lo está. No puede estar pensando en aterrizar. Eso es un suicidio. Los F-16 necesitan un mínimo de 914 metros, y eso en una pista preparada. Pero Maya ya estaba configurando su avión para la aproximación, descargando combustible para reducir el peso y extendiendo el tren de aterrizaje en altitud para aumentar la resistencia. Mi padre hizo esto en Panamá,
en diciembre de 1989, transmitió con calma. La operación Causa Justa rescató a un piloto derribado de una autopista bajo fuego. Si él pudo hacerlo en un F-4, yo puedo hacerlo en un Viper. Las fuerzas enemigas se habían reagrupado tras el impacto inicial, y el fuego de armas pequeñas comenzó a alcanzar su avión. Maya viró a la izquierda y a la derecha, con movimientos impredecibles para desviar la puntería mientras mantenía su trayectoria de aproximación. A través de su pantalla de visualización frontal, pudo ver al general Hayes dirigiendo a su equipo de seguridad a posiciones defensivas alrededor del C-130, pero contaban con munición limitada y carecían de armas pesadas. La aproximación para el aterrizaje requirió todas las habilidades que Maya había aprendido, y varias que inventó sobre la marcha. Aterrizó bruscamente y en picado utilizando una técnica llamada frenado táctico por encima de la cabeza, que los pilotos de caza normalmente empleaban solo en aeródromos seguros. La maniobra redujo la velocidad rápidamente, manteniéndola impredecible al fuego terrestre. A 152 metros, alineó las alas y se preparó para el aterrizaje. Los cables eléctricos pasaron como un rayo junto a su cabina tan cerca que pudo ver los aisladores. Un camión incendiado la obligó a desviarse a la izquierda, colocándola peligrosamente cerca de la zanja de drenaje que bordeaba la carretera. Su indicador de velocidad aerodinámica marcaba 160 nudos, aún demasiado rápido. Extendió los aerofrenos a fondo y puso el acelerador al ralentí, sintiendo que el F-16 se dirigía hacia el hormigón como un halcón que se lanza en picado. Presa. El tren de aterrizaje principal aterrizó justo donde lo había planeado, y el avión se estrelló contra la autopista con un impacto demoledor. Maya activó de inmediato el freno de mano y frenó a fondo, sintiendo como el sistema antiderrapaje se sincronizaba mientras los neumáticos luchaban por agarrarse al asfalto deteriorado. El tren de aterrizaje delantero se hundió con fuerza y ella luchó por mantener el avión centrado mientras desaceleraba a 100 nudos, luego a 80, luego a 60. Una barrera de hormigón se alzaba frente a ella, parte del paso elevado derrumbado que bloqueaba la autopista. Maya había calculado que necesitaría cada metro de distancia disponible, y los números estaban resultando implacablemente precisos. El F-16 finalmente se detuvo con su cono delantero a solo 20 metros del obstáculo, con el motor a reacción apagándose mientras ella apagaba rápidamente los sistemas y se preparaba para atacar. Los soldados enemigos se quedaron paralizados por la impresión al ver un avión de combate aterrizar en su autopista, pero esa parálisis duró solo unos segundos. Mientras Maya abría la cabina y se desabrochaba el cinturón de seguridad del asiento eyectable, pudo oír órdenes gritadas en árabe y sonido de armas preparándose. Buscó detrás de su asiento y sacó el kit de supervivencia, extrayendo el rifle de asalto compacto que todos los pilotos de combate llevaban para situaciones de escape y evasión. Fue entonces cuando el primer soldado enemigo se acercó lo suficiente como para ver la cinta con su nombre en su traje de vuelo. Trueno. El efecto fue eléctrico. El soldado se tambaleó hacia atrás, palideciendo mientras gritaba a sus camaradas. El fantasma de Trueno. Es el fantasma de Trueno. La hija de Trueno. Maya aprovechó a la perfección su miedo supersticioso. Había oído las historias que su padre contaba sobre la guerra psicológica, como la reputación podía ser un arma tan poderosa como cualquier misil. El enemigo conocía a la leyenda del líder Trueno, el piloto que supuestamente murió destruyendo un escuadrón entero sin ayuda de nadie, cuyo fantasma, según se decía, acechaba a quienes amenazaban a las fuerzas estadounidenses. Ahora, creían que su hija había heredado no solo sus habilidades, sino también su protección sobrenatural. Se movía con calculada eficiencia, usando el F-16 como cobertura mientras avanzaba hacia la posición del general Hayes. Sus disparos estaban bien ubicados, destruyendo armas y el equipo, mientras los soldados enemigos se retiraban presas del pánico. Varios arrojaron sus fusiles y corrieron, convencidos de que se enfrentaban a algo que superaba la capacidad humana. El general Hayes la observó acercarse con creciente reconocimiento.
Cuando llegó al perímetro defensivo del C-130, la agarró del hombro, observando la distintiva cicatriz en su muñeca. «Dios mío, ¿eres tú, la hija de María Rodríguez? Estuve allí cuando tu padre». Se le quebró la voz. «Les dijimos a todos que Tunderlid murió en la última misión, pero regresó a casa, ¿no? 3 meses en un hospital militar, 2 años de rehabilitación», confirmó Maya, aún buscando amenazas. Le dieron el alta médica y una nueva identidad para proteger las operaciones en curso. Pasó el resto de su vida enseñándome todo lo que sabía, preparándome para este momento. La voz de pánico de Thompson interrumpió su reunión. Por muy conmovedor que sea el momento familiar que estés viviendo, tenemos problemas más graves. Refuerzos enemigos en camino. 2 minutos. Maya examinó la situación táctica con la mirada analítica de su padre. El F-16 se quedó en la carretera como una ballena varada, imposible de despegar con la limitada distancia disponible. ¿O no? Recordó algo que su padre había dicho sobre los primeros tiempos de la aviación de portaaviones, cuando los pilotos tenían que despegar desde cubiertas increíblemente cortas usando todos los trucos que la física permitía. «General, usted y sus hombres deben regresar al C-130 ahora», ordenó con serena autoridad. «Voy a despejarnos el camino para salir de aquí». Hayes la miró como si hubiera perdido la cabeza. «Capitán, ese transporte está dañado. Tenemos 50 soldados enemigos rodeándonos, y su casa no puede despegar. Señor, con el debido respeto, cállese y muévase». La voz de mando de Maya no admitió argumentos. «Tengo 40 segundos para que esto funcione». Corrió de vuelta al F-16, calculando mentalmente pesos, distancias y ángulos con precisión informática. Los soldados enemigos se estaban reagrupando, comenzando a avanzar de nuevo a pesar del miedo. Maya subió a la cabina e inició una secuencia de arranque abreviada, poniendo el motor en marcha en tiempo récord. Pero en lugar de prepararse para el despegue, hizo algo que desafió toda lógica. Giró la aeronave usando el frenado diferencial y el empuje mínimo, apuntándola de vuelta al paso elevado derrumbado. La barrera de hormigón que casi había sido su perdición ahora se convertiría en su salvación. Maya recordó las historias de su padre sobre los pilotos de la Marina que usaban el efecto catapulta de portaaviones, acumulando el máximo empuje contra un objeto inamovible antes de soltarlo. Pisó el acelerador a potencia militar, luego a el post quemador. El F-16 forcejeó con los frenos como un depredador enjaulado. 13.668 kilogramos de empuje, intentando impulsarlo hacia adelante mientras lo mantenía en su lugar. La estructura comenzó a temblar violentamente. Las luces de advertencia se encendieron mientras los sistemas protestaban por el abuso. La columna de humo del postquemador creó un efecto de soplete, derritiendo el asfalto y enviando aire sobrecalentado sobre las posiciones enemigas. Los soldados se dispersaron por el ruido y el calor infernales. Su avance se vio completamente interrumpido. Maya observó la línea roja de los parámetros de su motor, contando regresivamente mentalmente. En el momento preciso, soltó los frenos. El F-16 saltó hacia adelante como si hubiera sido disparado por un cañón, acelerando más rápido que cualquier carrera de despegue normal. Tenía 400 metros para despegar, técnicamente imposible, prácticamente suicida. Pero Maya había aprendido que la diferencia entre lo imposible y lo posible a menudo se reducía a la voluntad y la física. Mantuvo el morro abajo más tiempo del que recomendaba cualquier manual de entrenamiento, ganando cada nudo de velocidad posible antes de tirar de la palanca. El F-16 arañó. Se elevó en el aire, con los engranajes rozando la barrera de hormigón a escasos centímetros al superar el obstáculo. El avión volaba al borde de una pérdida, temblando mientras Maya lo elevaba, intercambiando cada exceso de velocidad por una valiosa altitud. Pero no había terminado. Virando bruscamente a la izquierda, dio la vuelta en un círculo cerrado, alineándose con el convoy de refuerzo enemigo que corría por la carretera del valle.
2 vehículos explotaron bajo el fuego de su cañón, bloqueando el estrecho paso y atrapando al resto. El impacto psicológico de ver un F-16 despegar desde una distancia imposiblemente corta y luego atacar inmediatamente con precisión, quebró lo que quedaba de la moral enemiga. El general Hayes había logrado que la tripulación del C-130 volviera a bordo y los motores arrancaron. Por la radio, su voz transmitía una mezcla de asombro y gratitud. Fantasma 4, no sé cómo lo acaba de hacer, pero estamos rodando. ¿Puede cubrir nuestro despegue? Recibido. Trueno. Los mantendré ocupados. Concéntrese en despegar. Los siguientes 10 minutos redefinieron el apoyo aéreo cercano. Maya realizó circuitos alrededor del pesado C-130, que debería haber sido aerodinámicamente imposible. Usaba su F-16 como un bisturí para eliminar amenazas mientras el transporte se esforzaba por despegar con 3 motores. Cuando los cazas enemigos llegaron tarde para investigar, no encontraron a una sola piloto corriendo asustada, sino al fantasma de Sander esperándolos con 2 misiles y una reputación que la precedía. El vuelo de regreso a la base fue surrealista. Thompson había guardado un silencio absoluto. Su anterior bravuconería se evaporó ante lo que había presenciado. Otros pilotos en la frecuencia susurraban entre sí: la historia ya está alcanzando proporciones legendarias. Maya no solo había sobrevivido a una situación de 6-1, sino que había rescatado a un general mediante una combinación de habilidad de vuelo, innovación táctica y una audacia que reescribió el libro sobre el empleo de cazas. Mientras los 2 aviones se acercaban a la base, el general Hayes hizo una transmisión que lo cambiaría todo. A todas las estaciones, aquí Sander. Les aviso que la capitana Maya Rodríguez, indicativo de llamada Fantasma 4, acaba de realizar el rescate de combate más extraordinario en la historia de la Fuerza Aérea. La recomiendo para una condecoración y un ascenso inmediatos. Además, estoy solicitando una revisión completa de nuestros procedimientos de evaluación de personal porque claramente no reconocimos a uno de nuestros mejores guerreros. El aterrizaje en la base fue diferente a todo lo que Maya había experimentado. Ya se había corrido la voz y toda la escuadra había salido a observar. Al aterrizar su F-16, vio a cientos de personas alineadas en la pista de rodaje, algunos saludando, otros simplemente mirándola con asombro. Cuando apagó los motores y abrió la cabina, el primero en recibirla fue Thompson. Estaba de pie al pie de la escalerilla, con lágrimas en los ojos. Sin decir palabra, se arrodilló en la pista. «Lo siento», dijo con la voz entrecortada. «Lo siento mucho. No sabía quién eras, de lo que eras capaz. Casi me mataron a todos con mi arrogancia». Maya se bajó y lo ayudó a ponerse de pie. «No sabías porque no quería que supieras. Mi padre me enseñó que el guerrero más peligroso es el que nadie ve venir». Ella se detuvo, mirándolo a los ojos, «pero ahora sabes. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con ese conocimiento?». 6 meses después, Mayor Maya Rodríguez antes de la Fuerza Aérea de la Fuerza Aérea de la Fuerza Aérea, Spoleformaschen de la Fuerza Aérea de la Fuerza Aérea. Ha sido promovido, decorado, y dado el mando de la Escuela de Armas de Élite. Lleno de notas escritas sobre tácticas no convencionales y pensamiento innovador. Estás aquí porque crees que eres los mejores pilotos de la Fuerza Aérea. Algunos de ustedes probablemente lo estén. Pero no estoy aquí para enseñarte a ser buenos pilotos. Estoy aquí para enseñarte a ser guerreros que vuelan. Hay una diferencia. En la fila de atrás, una joven teniente levantó la mano tentativamente. ¿Cuál es la diferencia? Maya, recordando su propio viaje. Un piloto sigue los procedimientos. Un guerrero escribe otros nuevos cuando las vidas están en juego. Un piloto vuela del libro. Un guerrero sabe cuándo tirar el libro por la ventana. Hoy comienzas a aprender cuál quieres ser. Esa noche, Maya estaba sola en la línea de vuelo, viendo el sol de F-16. Simple, solo coordenadas y un momento. Existe oficialmente el teléfono de nuevo. Su país necesita la hija de Sander.
Maya miró a los F-16 brillando en el crepúsculo, luego volvió al mensaje. Todo lo que había logrado, todo el reconocimiento y el avance, de repente sintió que había sido una preparación para algo más grande, algo que su padre había conocido vendría. A lo lejos, podía escuchar el sonido de los rotores de helicópteros que se acercaban. No es el patrón de tráfico regular, sino algo que vuela oscuro sin luces. Maya se embolsó el teléfono y caminó hacia el sonido. Su mano tocó inconscientemente el parche del trueno en su traje de vuelo. Las habilidades no tienen un género, ella susurró para sí misma, repitiendo las palabras por las que había vivido. Luego, aún más tranquila, agregó la última lección de su padre. Pero los fantasmas no mueren. Solo esperan la próxima guerra. El helicóptero aterrizó en un remolino de polvo y misterio, su puerta lateral se deslizó para revelar figuras en trajes de vuelo sin marcar. Maya Rodríguez, la fantasma, la hija de Sander, caminó hacia su destino sin dudarlo. Después de todo, imposible fue solo otra palabra para el martes en su familia.